Jaime Montoya precisamente es el presidente de la CUT en el departamento de Antioquia. Presidente, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días a todos ustedes y a la audiencia que nos escucha. Vamos a anticipar esta conversación porque usted citó a rueda de prensa en un momentico y nos van a hablar de lo que va a ocurrir. Déjeme saludar a Jorge Iván Díez, el segundo vicepresidente de la CGT, la Central General del Trabajo. Doctor, bienvenido, Jorge Iván. Felipe, Andrea, Juan, Jaime y a todos los televidentes, un gusto estar acá. Presidente, expectativas para la convocatoria del próximo 1 de mayo. Incluso el presidente de la República está invitando a una movilización que sea multitudinaria, no solo que, como se hace tradicionalmente, defienda los derechos de los trabajadores en Colombia y busque sus mejorías, sino que además respalde las propuestas de cambio de este gobierno. ¿Cómo va a ser esa jornada y cuáles son los elementos centrales de la convocatoria? Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores, como toda central sindical, pues es pluralista. Indudablemente hay un sector mayoritario en la CUT que está planteando que agendemos las movilizaciones de acuerdo a las iniciativas del gobierno. Hay otros sectores en los cuales se está defendiendo que la central debe conservar la autonomía y la independencia. Y como tal estamos propugnando porque este 1 de mayo, el Día Internacional que llaman del trabajo o de los trabajadores, pero que nosotros llamamos de la clase obrera por la historia que esto tiene, que ese 1 de mayo fue precisamente por el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas, después de que por allá desde el siglo XIX estaban obligando a la gente a trabajar 16, 18 y hasta 20 horas diarias. Entonces ahora en una iniciativa de estas que se ha vuelto emblemática en todo el planeta, las centrales hemos logrado hacer inmensas movilizaciones y esta no debe ser la excepción, con la agenda propia de la CUT, en la conmemoración inclusive que precisamente en el día de hoy se cumplen 2 años del estallido social que se presentó. Claro que este fue desde el 2019 al finales, pasando 2020 en pandemia e inclusive el 2021, en conmemoración a esto, porque allí estaban precisamente los objetivos, las razones por las cuales nosotros en los actuales momentos estamos luchando. Todo el asunto de la agenda laboral, por ejemplo, que le presentamos al gobierno, están contemplados esos puntos que nos obligaron a movilizar durante ese estallido social, en el cual está toda la lucha por el trabajo decente, por las reivindicaciones propias de los trabajadores que les están esquilmando muchos de los derechos y por supuesto por el establecimiento de una cosa como un estatuto del trabajo, sí, que dignifique la profesión de los trabajadores. Un sector de la CUT pide autonomía e independencia declarada por la CGT a propósito de una reunión de hace apenas 3 semanas. Entonces, Jorge Iván, supone uno lo que son los propósitos de las movilizaciones del lunes 1 de mayo para la CUT deben ser bien diferentes para la CGT. ¿Cuál es la postura de ustedes y los motivos y lo que ocurrirá de acuerdo con la convocatoria que hace la CGT? Bueno, en el caso de la CGT, nosotros el 15 de abril tuvimos una reunión de Comité Ejecutivo Nacional y allí tomamos una serie de decisiones en la composición de este órgano de gobierno. Hemos hecho unos cambios en la conducción nacional. Ha llegado una compañera como Miriam Lustriana Alvis a la presidencia de la organización y también se han venido organizando una serie de cambios en la conducción, en las vicepresidencias, en la Secretaría General. Nosotros siempre hemos tenido una discusión interna profunda en el sentido a que el movimiento sindical debe siempre ser autónomo, independiente y pluralista. ¿Respecto a qué? ¿A los gobiernos? Respecto a los gobiernos, respecto a los empresarios, indistintamente de cualquier gobierno que esté en el poder. Y así lo hemos hecho históricamente. No vemos por qué en esta oportunidad tenga que ser diferente. Y esa autonomía, esa independencia y ese pluralismo lo que nos tiene que llevar es a tener conversaciones
al interior del Comité Ejecutivo frente a todo lo que significa la política gubernamental, frente a la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma integral agraria y todas aquellas reformas que el gobierno presente. En ese marco, nosotros hemos manifestado que el 1 de mayo no saldremos a la movilización de conmemoración del 1 de mayo como habitualmente se hace por un hecho en particular, y es que el presidente de la República ha convocado a los trabajadores, al movimiento sindical, a una movilización, y no queremos de ninguna manera que esto se presente para oportunismos de carácter político en medio de una coyuntura como la que está, y por eso hemos dejado en libertad a las federaciones regionales para que tomen sus propias decisiones. En el caso del departamento de Antioquia, la CGT Antioquia no ha convocado a la movilización y a la marcha del 1 de mayo. Pero ojo que esto es noticia, porque la CGT, primera vez en cuántos años, que no convoca. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, no convoca a marchar. Hemos dejado en libertad las organizaciones para que los sindicatos que quieran asistir a la conmemoración lo hagan con plena libertad, pero en Antioquia, por ejemplo, la CGT Antioquia dice no vamos a convocar a una movilización de manera oficial. En la ciudad de Bogotá, lo que se está planteando es que las distintas fuerzas que hacen parte del Comité Ejecutivo Nacional hagan lo propio. Por ejemplo, el sector nuestro, que es el sector que ha venido manifestando todo lo correspondiente a la autonomía, a la independencia, al pluralismo, tiene programada una marcha, una movilización por distintos sectores de la capital de la República, pero distinto a esa movilización tradicional y conjunta que se da justamente hacia la Plaza de Bolívar. Antes de preguntarle a Jaime, Jorge Iván, ¿esto ya había pasado alguna vez? ¿Ustedes no habían convocado una marcha el 1 de mayo? No había pasado, pero es que no había tampoco ocurrido que un presidente de la República se pegara a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores del 1 de mayo y dijese, convoco a todos los sectores a la movilización del 1 de mayo, además con un elemento que nos parece profundamente grave, y es en apoyo a las reformas del gobierno, porque es que ese es el mensaje que se viene emitiendo públicamente por funcionarios del gobierno. Entonces, salgan a la movilización, salgan a la marcha, tómense en las calles en apoyo a las reformas del cambio. Eso es inédito. En la política colombiana, en la política gubernamental es inédito, eso nunca había ocurrido. No, y digo que ustedes, que una central, que un sindicato de trabajadores no convoque a la marcha, porque todo el mundo supone que el sector sindicalista, trabajador, organizado, es un sector ideológica y políticamente de izquierda en la reivindicación de unos derechos, y es inédito que estén pasando estas cosas en el primer gobierno de izquierda de vida republicana. Debe ser así, por lo que corresponde a la defensa de la autonomía y la independencia. Yo creo que no de otra manera nosotros estaríamos explicando esto públicamente. Naturalmente que hay otros sectores, la CGT, que sí viene promoviendo acompañar la marcha, la movilización conmemorativa del 1 de mayo. Eso lo respetamos profundamente, eso hace parte de la diferencia, pero el nuevo comité ejecutivo sí ha tomado la determinación en ese sentido, justamente cuidando la independencia, la autonomía, el pluralismo, y que la marcha del 1 de mayo no sea utilizada en favor de consignas gubernamentales, apoyando reformas que todavía hoy están en análisis, en discusión, y que claramente algunos temas deben ser discutidos en los organismos internos. Jaime, precisamente quiero conocer su percepción frente a esto que está pasando, porque están pasando muchas cosas con el movimiento sindical en este gobierno, que como también lo indica Jorge Iván, pues tampoco desde lo gubernamental habían pasado, porque lo que distingue a los movimientos sindicales es precisamente ser esa voz de protesta, de oposición, de recabar entre las cosas que no ven favorecedoras para la clase obrera, como
como usted bien lo llama. ¿Qué está pasando ahora? Que un gobierno sea el que llame a la gente a manifestarse y que haya algunos movimientos dentro de ese movimiento sindical que digan, no, seguimos siendo críticos y no vamos a marchar. Que la posición de la CUT es bien diferente por lo que veo. A ver, el Comando Nacional Unitario lo conformamos nuevamente. Digo nuevamente porque cuando el paro, por ejemplo, estuvimos articulados, lo conformamos nuevamente en el año pasado con el fin de presentarle la agenda laboral de todo lo consignado en esas movilizaciones inmensas que hicimos en septiembre. Y ahí estuvo la CGT, ahí estuvo la CUT, la CTC, los pensionados en la CPC y la CDP. ¿No es cierto? Estuvimos unificados presentándole al nuevo gobierno la agenda laboral que nosotros teníamos, que repito, recogía todas estas luchas por las cuales estuvimos realizando tantas movilizaciones en el paro nacional. Hasta ahí estuvo todo bien. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, recibió esa agenda, eso fue en septiembre del año pasado, y se ratificó la misma en febrero de este año. ¿Cierto? Es una agenda de todas las centrales. Lo que pasa es que ya al momento en que pasan a transcurrir ya los proyectos de reforma laboral, de reforma pensional, entonces ahí es donde entran a veces algunos matices, donde en la CUT hay un sector mayoritario que apoya todas las iniciativas y hay otros. Pues yo diría que no, porque hay algunos de esos sectores que están defendiendo también lo de la autonomía y la independencia. Ya. Y hay otro sector importante, creo yo, que estamos hablando de que, bien, vamos a apoyar todas aquellas iniciativas en materia de reforma laboral y pensional que coincidan con esa agenda que habíamos presentado, que recoge las aspiraciones de los trabajadores, pero no es un cheque en blanco. ¿Cierto? Es en uso precisamente de la independencia y la autonomía, entonces deben de apoyarse las iniciativas que estén articuladas con todos estos objetivos por los cuales estamos luchando, pero que tengamos el derecho, la discreción a discrepar con relación a algunas de esas iniciativas, especialmente en materia de reforma pensional, porque en la laboral esas iniciativas son, pues en su mayoría tienen recogen estas aspiraciones, pero en materia pensional tenemos profundas reservas en materia de derechos adquiridos. Sí. Eso es un sector, reitero, un sector. Pero hay una posición mayoritaria esa es la democracia, por medio de la cual, sin embargo, ese sector que estamos haciendo esa diferencia, sí estamos de acuerdo con que la CUT debe marchar como lo ha venido haciendo, defendiendo precisamente estas mismas banderas de los derechos de los trabajadores. Jorge, cuando el presidente llama a la convocatoria de que salgan a la calle los trabajadores, ¿él cree que todos los trabajadores del país son de él ciegamente obedeciendo unas reformas que, como usted lo menciona, no se han aprobado? Es decir, están en el Congreso. Y mire, la primera, que fue la gran discusión, lo que generó al interior del gobierno un verdadero, eso fue una cosa tenaz, 7 ministros, un representante sale, el del DAPRE. Eso es lo que pasa, y la consecuencia es eso, usted lo dice, claramente una reforma laboral y una reforma pensional. Cuando pasan al Congreso, ustedes como sindicatos pueden acordarla, ir con la bendición completa, pero puede sufrir muchos cambios. De hecho, uno de los grandes cambios que se viene diciendo, los comerciantes dijeron, nosotros no votamos eso. Los comerciantes dijeron, tenemos parlamentarios que tendrán que luchar porque se acabe el comercio, porque realmente esas horas extras que se mueven los comercios definitivamente van a ser difíciles. Es ahí donde está la discusión. ¿Cómo marchar ciegamente? Porque es que ustedes son claros y dicen, no, nosotros no vamos a marchar, es que una reforma ni siquiera se ha aprobado, ni siquiera se han presentado, es decir, ni siquiera han surtido el trámite en el Congreso de la República para apoyarla ciegamente. ¿Cree usted que el gobierno chicanea, como decimos los paisas, va más allá con su confianza en pensar que tiene al sindicalismo colombiano en su bolsillo y que la va a votar ciegamente? Y como usted dice, no, nosotros nos apartamos. O sea, ¿usted cree que hay un sindicalismo que va así cordero? Nosotros hemos venido manifestando que
desde la CGT no somos oposición al gobierno, pero tampoco vamos a apoyar absolutamente todo lo del gobierno. ¿Y por qué no somos oposición? Porque una central obrera no se declara en oposición. Ese ejercicio lo hacen los partidos políticos. Correcto. Las centrales obreras tenemos que declarar una independencia y una autonomía para poder opinar referente a los temas. Es la primera claridad. Sí. En segundo lugar, no todo el sindicalismo está en pro y en función de lo que el gobierno plantee. Sería unicalismo, que usted lo llama. Sería unicato. Unicato. Es decir, Unicato. el unicato en función de lo que el gobierno siempre manifieste. Eso es profundamente riesgoso y dañino para los trabajadores. Debe haber análisis, debe haber estudio de las reformas, debe haber discusión sobre las reformas. Y es un profundo error, una profunda equivocación, si entonces uno dice que porque lo manifestó el gobierno nacional es así. Definitivamente no. Por ejemplo, en el tema de la reforma a la salud, no hay nada mejor que la alianza entre lo público y lo privado. Eso está aprobado. Si usted dice que se acaba el aseguramiento, pero también dice que gradualmente las EPS van saliendo de mercado, eso genera una profunda crisis en la prestación de los servicios de salud. Entonces uno tiene que decir claramente, busquemos la forma en que el gobierno maneje la salud, el Estado maneje la salud, pero a través también de los respaldos y los apoyos de la inversión privada. Acá hay una discusión de fondo que nadie la dice. ¿Saben cuántos trabajadores están en este momento ocupados en las EPS? ¿Cuántos empleos generan las EPS hoy? ¿Cuántos? 107.000 empleos. Entonces, si aquí se acaba la reforma de la salud, ¿qué va a pasar con 107.000 trabajadores, 107.000 familias que ven su sustento justamente ahí? Entonces, aquí no es todo vale, no es un cheque en blanco, aquí es miremos qué reformas le convienen al país, miremos qué reformas son convenientes para el fortalecimiento y la democracia, que hay que ajustar, que claramente hay que hacer cambios, hay que ajustar cosas, pero no todo vale. Eso lo vamos a respaldar, pero aquello en lo que el gobierno diga definitivamente es que tiene que ser así, nosotros no vamos a respaldar posturas. ¿Y ustedes marcharían alguna vez en contra de eso? Es que la pregunta es, ¿ustedes alguna vez cuando el gobierno diga, se acaban las EPS, por ejemplo, su central sindical dice, salgamos a marchar porque van a salir 107 de nuestros 107 Claro, por supuesto que nosotros, todas las centrales tenemos organizaciones sindicales, incluso en las EPS. Sí. Si a nosotros nos dicen que se acaban las EPS y se van a perder más de 100.000 empleos. ¿Y a la calle? Nosotros, y si nos corresponde, vamos a la protesta social a defender contra esos 107.000. Pero por supuesto, contra cualquier gobierno, independiente de que sea este u otro, de cualquier otra postura ideológica. Aquí lo que hay que defender es el empleo de la gente, independientemente del sector en donde esté. Entonces, básicamente lo que queremos es conversación, queremos una relación fluida con el gobierno, una relación como siempre la hemos planteado, de diálogo social, de concertación, de conversación, de discusión, y eso no nos hace ni opositores ni enemigos del gobierno, todo lo contrario. Ni uribistas. Ni tampoco uribistas ni de ultraderecha, como hay algunos sectores que dicen que porque tenemos una posición en donde le planteamos una conversación y una discusión al gobierno en las distintas reformas, entonces que nosotros somos de ultraderecha. Esos estigmas son los que definitivamente hay que erradicar en la sociedad, porque yo también podría decir entonces los que defienden el gobierno a ciegas con todas sus reformas, entonces son de ultraizquierda o de extrema izquierda. Eso es un error que tampoco podemos cometer ni de un lado ni del otro. Jorge, muchas gracias, muy amable. Jaime, gracias, tiene rueda de prensa. Jorge Iván Díez, secretario general de la CGT en Antioquia, segundo vicepresidente nacional de esa central. Jaime Montoya, el director de la CUT en Antioquia. Gracias, señores.
Muchas gracias. Vamos a Gracias. acompañarlos en la rueda de prensa y estaremos muy atentos a las novedades, porque hay dos momentos. Hoy, los 2 años del llamado estallido social, hay concentraciones, hay movilizaciones, la agenda está cargada de eso, y el próximo lunes, que es el Día Internacional del Trabajo.